La verdad que realmente un placer de vuelta estar, reencontrarnos. No sé, creo que dentro de hace 2 semanas que estuvimos alejados de estas escuelitas, pero creo que vale la pena porque no, ya no es nada extraño que se sepa que estamos experimentando eventos y situaciones bastante potentes para cada uno. Y sin ir más lejos, uno en el Cono Sur se levantó con la noticia de el supuesto o el atentado al presidente de Estados Unidos, algo que se vivenciaba, se profetizaba, porque hay eventos que van a ir numéricamente o secuencialmente manifestándose. Vivimos tiempos extremadamente delicados, sensibles, destructivos y constructivos, ¿sí? Por eso es tan importante todo el proceso personal que hagamos cada uno, porque aparentemente se necesitan situaciones muy potentes para que se entienda el verdadero concepto del despertar de conciencia, ¿sí? Entonces, para mí también es un desafío estar en cada entrega, no importa tanto la premura en entregar, sino la calidad de contenido que se me pide, en mi caso, hacer la entrega, ¿sí? Así que para mí es, vuelvo a repetir, un honor, un placer, porque no todos los comunicadores tenemos las anuencias estelares que se nos piden, la responsabilidad, la prudencia, porque no escapamos a ser seres humanos simples en un proceso de evolución constante. Así que tengan agua a mano, cristales, cuarzos, sus orgones tienen que tratar de tener presente en el campo cuántico, sobre todo, y me tomo el atrevimiento de decir, cuando hay comunicadores, como en mi caso, muy coherentes, que con el respeto que se nos pide, se haga la entrega informativa, ¿sí? Así que tengan orgones, tengan sus tacitas de infusiones. Hago el mismo reclamo, como toda seño, ante un alumnado. Así que a partir de ahora, sí, aperturo campo cuántico y empezamos esta labor maravillosa que de una u otra manera estamos armando en el campo virtual las primeras escuelas cósmicas en coherencia. Así como la red Melquisedec ha implementado el nacimiento hace cerca de 3 años prácticamente, el puntapié inicial, todos los que conformamos la red Melquisedec de enseñantes en el mundo, nos vamos acoplando cada día con un poquitito más de coherencia en el proceso. Bien. Arrancamos. Empezamos a partir del 15 de abril, hace prácticamente 8 o 9 días. Les voy a pedir ya al José, ustedes saben que a mí me gusta mucho material visual para que ustedes tengan la posibilidad de entender qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Empezamos, habíamos dicho ya en las últimas escuelas de marzo, en la última entrega. No, José, no. Empezamos otra vez. Andate al principio, otra vez de vuelta tal cual como te expliqué. Disculpen, esto es así con mi coequiper. Habíamos hablado de las eyecciones solares y a partir del 15 de abril fue la parte más notoria dentro del campo solar magnético que se produjo
un importantísimo proceso de eyección solar, ¿sí? Vieron que cuando no todo se comparte, no todo es noticia, porque aparentemente para gran parte de la población de comunicadores en el mundo no les interesa que se sepa que estas grandes masas de eyecciones solares y plasmáticas, como el caso de la imagen, no abunda, pero fue muy, muy notoria a partir del 15 de abril. Numerológicamente en estos procesos sí es importante, gente, tener en cuenta la numerología, ¿sí? Todo lo que sea numerología. El 15 marca cambio, el 15 marca tormenta. En el sincronario maya, el número 5 repercute todo lo que sea el cambio, ¿sí? Entonces, el 15 de abril último, tuvimos una eyección de masa coronal sumamente importante que determinó la clasificación que siempre solemos hablar, de una eyección de G1 pasó a una G2, que es la foto siguiente, José, donde se produjeron realmente eyecciones y pulsos sostenidos, se dice, dentro de las máquinas que van midiendo esa masa coronal que está eyectando dentro del circuito orbital solar, y eyecciones de más de 100 de pulso sostenido y vientos solares de más de 500 kilómetros por segundo, ¿sí? O sea, fue muy potente, y a partir de ahí hasta hoy, 25, 26, donde medianamente eso fue amainando, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Gracias, José. Porque a partir del 15 de abril empezaron a aparecer nuevamente a través de estas eyecciones solares plasmáticas acompañadas de procesos climáticos que son los famosos vientos solares, empezaron a provocar manifestaciones en el escenario del cielo conocidas como las famosas auroras boreales, pero estas se llamaron, no me sale en inglés, como las pequeñas auroras que fueron manifestándose. No cambie, José, ¿sí? Van a notar que estas eyecciones que muestra la imagen provocan abombamientos que no podemos visualizar en la parte física, pero las máquinas encargadas de medir los cambios climáticos en los diferentes niveles atmosféricos fueron sí marcando movimientos disruptivos para lo que frecuentemente se mide, ¿sí? Los famosos PK, G2, que determinaron la infiltración y alteración en la masa atmosférica en aquellos lugares donde en teoría todavía no se solían ver con tanta frecuencia las auroras boreales. ¿Esto qué es lo que determina, gente? Esto que estamos viendo, donde hay una masa coronal de un color dorado muy intenso, es lo que nuestra hermana Fresia siempre suele hablar, o cuando uno emite contactos en las meditaciones, la famosa frecuencia oro-rubí, ¿sí? Es una manifestación para el ojo físico humano, que son los primeros atisbos de lo que se llama una quinta dimensión, ¿sí? Así que tener procesos de esta magnitud que van mostrando en la primera imagen, vieron que tiene como una especie de forma de pez, le dije yo, pez globo, que va irrumpiendo una masa atmosférica, mezclándose con esa frecuencia, es porque están marcando esa mixtura de frecuencia solar pura
con frecuencias plasmáticas. Esa condensación hace que se manifieste en la Tierra lo que se conoció a lo largo de la historia y de los que estudian la física fractal y la matemática cuántica como la frecuencia oro-rubí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, cuando uno reza o dice si viene el ángel, arcángel o la frecuencia oro-rubí, y muchos me dicen, ¿y qué es la frecuencia oro-rubí? Pues lo que tienen en esa imagen son las primeras manifestaciones en la fisicalidad de lo que es la frecuencia oro-rubí, ¿sí? Esto trae aparejado también como seres duales, como planeta dual, como manifestación constante, en constante crecimiento y evolución, todo una amalgama que venimos hablando muchísimos comunicadores de la famosa sintomatología que comienza a provocar la irrupción en nuestro aquí y ahora de esta frecuencia que nos van alterando emocionalmente, físicamente, y agregamos en el campo mental y el campo espiritual. Entonces, ¿para qué me sirve conocer por estas manifestaciones? Porque me permiten tener un parámetro más coherente, más en el aquí y en el ahora, de saber el comportamiento, no solamente de lo que pasa dentro de mí, sino también el comportamiento puede ser de mi hogar y el comportamiento a nivel sociocultural. Por ejemplo, ver que esta emanación también está provocando alteraciones en hechos globales, como el caso, por ejemplo, del atentado del presidente de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Esta amalgama cada vez más selectiva de síntomas que estamos teniendo, ustedes saben que lo venimos manejando de manera muy escuelita, lo que significa la famosa frecuencia Schumann, ¿sí? Por la cual le voy a pedir al José, ahora sí vamos a ir entrando de lleno a las imágenes que fueron apareciendo después de esta eyección solar, que ahí sí, José, va a la que colocaste en la primera parte. Esta eyección solar impactó a nivel global, generó en las primeras horas del 16, 17 y 18 grandes alteraciones en la comunicación, hubo problemas en el despegue. Hay una y creo que hay una anterior o una posterior, no me acuerdo. Estas eyecciones solares, estos vientos, impactaron y provocaron alteraciones en los sistemas satelitales, hubo caída de internet en varias partes del mundo, hubo problemas de comunicación y también en el manejo del arribo y el despegue, José, en diferentes aeropuertos del mundo, que determinaron un parámetro llamativo para poder accesar a cómo estaban las frecuencias Schumann. Miren, por ejemplo, esta imagen satelital, esta imagen captada justamente el 16, no, José, la que estaba colocada, perdón. Bueno, sacó el José de imagen, la que estaba anterior, José, la que estaba. Van a mostrar que posterior a esa imagen de la frecuencia Schumann, estaba mostrando que se pudo captar un blackout totalmente diferente, ¿sí? Si podés, José, accesar a esa déjala ahí, por favor, ahí. De que fue posterior a la eyección solar, es un blackout, ¿sí? Y es un blackout diferente. En lugar de parar todo,
se empezó a percibir un sinnúmero de imágenes que tienen un correlato muy físico. Me recordó, hace unas semanas atrás me habían enviado una labor que se había hecho en Capilla del Monte para el punto equinoccial en diferentes partes del mundo. En este caso siempre se celebra en Capilla del Monte. Se captaron imágenes increíblemente verticales hacia el cielo de diferentes tonalidades y que tiene que ver justamente con que hoy en día nuestros móviles comienzan ya a captar en la fisicalidad estas manifestaciones plasmáticas, ¿sí? En este caso, como ustedes están viendo ahí del 16 de abril, este blackout fue extraordinario porque está mostrando imágenes horizontales donde se va colocando de manera armónica, se dieron cuenta, no es vertical, son horizontales, de la frecuencia oro-rubí entrando de manera secuencial y de una manera muy potente las imágenes de color verde esmeralda. Se entiende cómo va funcionando las eyecciones o la física fractal se va manifestando dentro de nuestros aparatos, cómo va bajando lo que antes solamente en el campo teórico sabíamos que existía una frecuencia o las frecuencias que van modificando la biología de todo lo viviente sobre superficie y bajo superficie y va generando procesos radicales extraordinarios de destrucción o desmantelamiento, pero también de grandes creaciones. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Yo les pido que me digan que si se entiende, porque vuelvo a repetir, siempre me dicen, no es que se le entiende mucho, ¿sí? Aquellos que estamos escuchando hace mucho tiempo la escuelita, justamente por eso es escuelita, porque tenemos que aprender como niños de todo aquello que implica empezar a vivenciar de a poquito y por vibración los procesos evolutivos que por momentos nos llevan a la famosa quinta dimensión, ¿sí? Más allá de que se dice, decimos y expresamos que tiene que ver con un cambio de conciencia, hay gente que me dice cómo se hace el cambio de conciencia. Pues la ayuda estelar que tenemos son estas manifestaciones que vienen y que impactan y que hoy en día cada vez son más frecuentes porque pueden ser vistas por nuestros ojos físicos y captadas para poder entender qué es lo que está pasando con uno mismo. Bien. Esta frecuencia Schumann, ahora sí, José, podés empezar a colocar las de la primera parte, donde se comienzan a ver estas eyecciones que van impactando de manera muy, muy notoria en la frecuencia Schumann con grandes pilares rojos muy, muy llamativos. A medida que va transcurriendo los días hasta antes de ayer, las de hoy no pude captar todavía, pero que no interesa. Van a ver una masa coronal, esta es del 19. No sé si esta es la que sigue posterior, José, a la primera secuencia que te envié. Creo que no, creo que esta es la última que estás colocando del día 19. Pero van a ir notando cómo va modificándose esta frecuencia Schumann con pilares rojos muy llamativos, ¿sí? Muy llamativos. Creo que esta es, vieron cómo van pequeñas cordilleras que van por debajo y que van eyectando hacia arriba como un electrocardiograma. La siguiente, José, que van marcando
cambios muy, muy profundos. A esta imagen quería llegar. La frecuencia Schumann, podés agrandar, José, del día 21, que se capta el día 21. Ojo, gente, esto es válido para el día de hoy, ¿sí? Estas eyecciones solares que se muestran con mucha particularidad, a veces inentendible, esto está mostrando qué está pasando con nosotros, ¿sí? Esta sintomatología que vengo hablando y venimos hablando muchos de nosotros, como los famosos síntomas que hoy en día aún es cuestionado o cuestionable por muchos del campo médico, del campo terapéutico, sí es corroborable a través de la parte clínica y de la parte práctica, ¿sí? Acá en el chat hay muchos terapeutas, hay muchos papás con niños, sobre todo con perfiles autistas, TDA, Asperger, etcétera, etcétera, con otros problemas emocionales y mentales. Y esta gráfica con colores tan intensos van provocando transformaciones, sobre todo en la masa de niños y en los animales, ¿sí? ¿Qué sintomatología se exacerbó en este mes de marzo-abril y específicamente la frecuencia Schumann, sin entrar en la influencia de los determinados planetas que lo vamos a ver más adelante? ¿Qué sintomatología? Y la sintomatología que venimos manifestando son generalmente a nivel físico muchos dolores, y esto sí lo expresa, creo que una de las pocas es Elsa Fayouz, ¿sí? Los dolores en la zona de la espalda, voy a ser más específica todavía, son los llamados listones paravertebrales. Entonces uno acude al médico porque dice, me duele la columna, ¿sí? Me duelen los huesos de la columna. En realidad, lo que se está ajustando o está siendo receptáculo son los músculos paravertebrales muy pegados a las partes. Si uno se toca a la parte saliente, ¿sí?, del espolón posterior de todas nuestras vértebras, y es lo que está generando muchas molestias y dolores hasta punzantes, porque los músculos son sumamente delgados, pero que son los encargados de ser las verdaderas antenas receptivas de toda esta manifestación que hace esta gráfica. Entonces siento dolores de espalda muy intensos, no me deja dormir, no encuentro acomodo, me coloco de un lado, se me acalambra, hay alteración en el paquete sensitivo circulatorio, me duelen los hombros, me duele todo lo que sea la articulación, ¿sí? Los quiebres energéticos, ¿sí? Me duelen los codos, Mónica, se me inflama la rodilla, los tobillos, los puntos de quiebre son los lugares que en este caso esta frecuencia Schumann ha apuntado. ¿Se va entendiendo? Eso es muy físico. Tenemos como agarrotadas la zona de la columna cervical. Me voy al fisiatra, tomo mi relajante, pero Mónica, resulta que ni siquiera puedo bajar o hacer una flexo-extensión de cabeza porque el tirón que tengo es muchísimo. No puedo en mi clase de yoga, le digo a mi profesora que voy a hacer hasta ahí nomás, porque se agrega el síntoma. Empiezo a tener zumbido, empiezo a tener tinnitus, ¿sí? Vuelve a aparecer. El cansancio que uno manifiesta es extremo. Si veníamos cansados, esta gráfica les está mostrando que un poquito más nos han ajustado. Entonces, si estaba cansada, ahora estoy doblemente cansado. Siento que
mi cuerpo no me responde, quiero levantarme, Mónica, quiero hacer 1000 cosas y mi cuerpo, Moni, no, yo voy, mi mente va a un ritmo y mi cuerpo no obedece o obedece a media máquina, ¿sí? Voy al médico de vuelta, analgésico, antiinflamatorio, corticoide, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, eso como síntomas capitales muy notorios. A nivel muscular, dolores extremos en la zona posterior, no acá adelante, ¿sí? A nivel supino la vamos llevando, ¿sí? Pero en la parte posterior, porque el ajuste es en nuestra antena primaria, el dolor sí que se vuelve molesto. Siento que hay veces que en el extremo inferior de la escápula el dolor no me deja dormir, ¿sí? Bien. Hola Alejandrina, hola Eduardo, perdón, que son los que los veo. Bien. ¿Qué otra manifestación comienza a agregarse? Porque tenemos que manejar nuestros niños, nuestros nietos, nuestros compañeros que pueden tener o no conocimiento de todo este ajuste que estamos experimentando y que en la escuela anterior les dije, no me tienen que escuchar a mí, seguir y continuar investigando, va a ser exacerbado pasado el mes de mayo, sí. En abril vamos a entrar en una especie de meseta, pero todo mayo va a ser pesante, ¿sí? Bien. ¿Qué otra sintomatología? Y comienza, al ser más selectiva y se centra o se engrampa en la antena principal, que son nuestras vértebras, nuestras 33 vértebras, la sintomatología que muestro es no solamente el grueso a lo largo de la columna, pero comienza el proceso sintomático a nivel de columna cervical para arriba, ¿sí? Entonces, comienza. Los ojos no puedo ajustar, tengo una visión borrosa, a pesar que tengo mis gafas, a pesar que fui al oculista, a pesar que el oftalmólogo me recetó un nuevo tipo de gotas, de gel, etcétera, aún así mi vista no es clara, ¿sí? Ese ajuste tiene que ver con la cantidad de plasma que hay en el ambiente, pero que no lo captamos. Junto con eso va acompañado, obviamente, de un sinnúmero de síntomas que entro ya en el campo emocional. Y ahí comienzo. Tengo insomnio, resulta que no doy más de cansancio, pero no puedo dormir, ¿sí? Y resulta que cuando tengo que empezar a hacer mis actividades, me tumba el sueño. Comienza a ver disparidad en lo que tengo que atravesar. Punto número 2. Los zumbidos se acoplan a la visión, que no es clara, y junto con eso resulta que también mis pensamientos no son claros. Tengo neblina mental, se llama desde el punto de vista terapéutico. Estoy con una neblina mental. Resulta que me acontecen situaciones que antes lo determinaba de manera muy práctica y resulta que ahora me cuesta mucho tomar decisión. Me aparecen emociones que no estaban dentro de mi campo o de mi rango, pero que ahora dificultan el accionar habitual dentro de mi casa, ¿sí? La claridad no es mental, la claridad visual no es mental, se suman una serie de zumbidos o pitillos, tengo la contractura cervical y allí comienzan a aparecer esas emociones atrapadas. Comienzo a tener proceso de no tengo ganas de nada, no quiero moverme, quiero estar en mi casa, o lo contrario, quiero estar haciendo cosas todo el día porque no quiero llegar a mi casa, ¿sí? Se dispara estímulos determinantes
que se conocen comúnmente como altos niveles de ansiedad. Me prendo por la heladera o la nevera y comienzo a consumir un montón de cosas que después tiene su otra consecuencia, o lo contrario, estoy totalmente inapetente, ¿sí? Vamos totalmente a los extremos. Eso también tiene un correlato o una respuesta. Estoy irritable, no quiero tener contacto con nadie o con las personas que frecuentaba. Se exacerba el proceso de aislamiento, gente, ¿sí? Aislamiento. No quiero tener contacto, no tengo paciencia, estoy irritable. Voy a posponer los encuentros semanales, quincenales, que nos juntábamos y la pasábamos súper bomba con todas las chicas. No la quiero hacer. No. Eso es abarcativo a las tareas. Aquellas personas, sobre todo en Latinoamérica, se caracteriza por tener encuentros quincenales, semanales, en donde sobre todo las mujeres, porque el linaje chamánico es el que se está depurando, sobre todo en América. Grandes manifestaciones de ir, vamos a sanar, vamos a tener contacto con los apu, vamos a hacer homenaje a los cetáceos, vamos a viajar en masas de 30, 50, no. ¿Sabes qué? Llámale a Carmen, llámale a Ceci, o escribirle a Agustín y decirle que nos vamos 2 o 3. ¿Sí? Comienza a pesar la vibración. Por vibración ya no voy a hacer lo que en apariencia me hace bien. Hago lo que siento. Siento que Carmen, que Fresia, que Agustín vamos a sanar un lugar. Bueno, con ellos me tomo el micro, viajo y me comprometo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Me muevo, pero me comienzo a mover en coherencia. El movimiento colectivo masivo ya no me vibra. ¿Sí? Siento que ya me tengo que quedar en mi casa, hago otras actividades que equipara vibracionalmente a trasladarme a lugares energéticos para hacer algo que siento que ya no va más. ¿Se va entendiendo? Eso también es uno de los síntomas que va a ser muy, muy llamativo. Porque, ojo, gente, no solamente esta impactación de eyección solar hace su notoriedad en el cuerpo humano en sus diferentes aspectos, sino también impacta en los diferentes cuerpos de Gaia. Acuérdense, y ahora vamos a dar un pequeño correlato de los diferentes lugares planetarios, por qué va a haber más movimiento en esos lugares y en otros va a pasar como en un estado de meseta, ¿sí? Entonces dijimos, insomnio, fatiga, dolor de cabeza, sensación que tengo que tomar algo porque me presiona el área coronal, ¿sí? Frontal, lateral, posterolateral. Siento por momento que me pulsa, ¿sí? Me pulsa porque justamente son en esa zona donde la mayor cantidad de actividad se está recibiendo a nivel plasmático. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Resulta que comí muy poco, una ensalada nocturna. El abdomen lo tengo así. Inflamación gastrointestinal. En este tiempo, más que nunca, toma relevancia en el campo médico el intestino permeable. Resulta que tomo agua y el agua me inflama. Siento molestia, muchos gases. El tránsito intestinal está totalmente alterado. Prácticamente tengo procesos de mucha heces líquida. Y todo aquello que va
obstaculizando, está generando procesos de estreñimiento, ya va asociado a otras manifestaciones patológicas, ¿sí? Uno, cuando ya entra en el proceso de alteración de las heces intestinales, en este tiempo, ya estuvo por la visita en el médico, no sé si está Luis o Mayra, ya estuvo en el médico y ya le dijeron, estoy con el hígado inflamado, resulta que mi orina no es la misma, está concentrada y me cuesta andar de cuerpo. ¿Se entiende? Cuando la defecación está como trancada, es porque ya lo otro ya se está alterando. Como síntoma capital, marzo, abril y mayo, vamos a tener, ¿sí?, junto con las aguas planetarias, como una especie de limpieza intestinal también. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Eso como síntomas generalizados, empaquetados y acordados a esta famosa frecuencia Schumann. Y a nivel emocional, y ahí vamos a empezar cerrando esta parte de la escuelita, aparece la irritabilidad, ¿sí? Es muy posible que cuando toquemos el tema, el último tema de hoy, van a entender por qué va a empezar a aparecer esa irritabilidad, donde va a tener como exabrupto. Si bien antes, en otros procesos humanos, estábamos enfrentándonos a hijos, separándonos, cambiando de aspecto laboral, de lugares, de localidades, de países, en este tiempo vamos a tener como los volcanes. Se llama emocional volcánica, ¿sí? Los aspectos van a ser como volcanes, ¿sí? Eyecciones de lava emocional, ¿sí? Exabruptos emocional. Entonces vamos a tener que ir anotando, porque vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener situaciones donde por nuestro estado emocional, el correlato que va a tener va a ser ¿para qué le dije eso? ¿Sí? Va a ser solamente proceso. Esas eyecciones emocionales o eyecciones volcánicas humanas son procesos de depuración. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Y la última partecita, que también se va a ver con estas eyecciones volcánicas, lo que decían, se nos viene diciendo y venimos dibujando continuamente, que tiene que ver con estas eyecciones solares, la doble tierra. Los que están sintiendo la mayor cantidad de síntomas y que están trabajando, reconociendo, aceptando, modificando ritmos de vida, diciendo, vos sabés que soy caprichoso, soy rebelde, no quiero reconocer, tengo que sanar, primera tierra. Segunda tierra, todo lo que dicen es una fantasía. Están todavía en esa onda New Age, mezclan todo, déjame vivir tranquilo, tranquila, yo estoy bien con mi trabajo, mi pareja, sigo tomando segunda tierra. ¿Se entiende? Entonces, para esta segunda tierra también hay un trabajito mucho más intenso. Entonces, aquel familiar, compañero, marido, pareja, amante, hijo, que decidan el proceso de la segunda tierra, va a empezar a manifestarse con mayor erupción volcánica la labor del ego. Entonces, ¿cuál va a ser? La competencia se va a marcar muchísimo. Solamente lo que yo digo es la verdad. Compito ante el otro y mi verdad es más válida que la verdad de Carmen, ¿sí? Compito todo el tiempo. El ego llevado a sus niveles extremos. No acepto lo que se diga, todo esto es una tontera, es una pavada. Comienza la emoción de la soberbia, junto con su primo hermano, el orgullo, y su otra prima hermana, la vanidad.
¿Se va entendiendo? Segunda tierra. No me interesa nada de ese proceso evolutivo y me quedo con esto. Eso se va a hacer muy, muy notorio. Entonces, ¿para qué se aclara síntomas de la segunda tierra? Para que aquellos que estamos todo el día haciendo nuestra labor pequeña de mirarnos a nuestro propio espejo, no liarnos en esos procesos que lo único que van a hacer va a traer mucha contaminación en el hogar. ¿Se entiende? Mi verdad es la única. Este es el tiempo que bíblicamente o en los libros sagrados se decía que iba a llegar el tiempo donde se iba a plantar iba a ser el tiempo de expansión de la madre de los vicios, ¿sí? Bien. Iba a aparecer la soberbia, iba a aparecer el orgullo, iba a aparecer la vanidad, la envidia. La envidia. Eso es una manifestación de todas aquellas emociones atrapadas que el ser humano, por una cuestión de ignorancia, no aceptación o porque aún su proceso de despertar no ha llegado, hacen carne en gran parte de la población mundial. Por eso, bíblicamente o en las historias sagradas, se determinaba que iban a existir dos tierras, ¿sí? Ahora, con estas eyecciones solares, se notan mucho. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Por eso lamento extenderme, pero es necesario porque tienen que aprender gente que este proceso de ajuste ya no es ni siquiera semanal, es hora tras hora. Y eso ustedes lo tienen que aprender a manejar porque de lo contrario el proceso se va a hacer cada vez cuesta arriba. El aprender a hacer la labor de la primera tierra es un trabajito que en este tiempo se hace muy intenso. ¿Por qué? Porque en la primera tierra, conociendo toda esta sintomatología, me obliga, me exhorta o me trae al aquí y a la hora a ser responsable de lo que soy. En esta primera tierra estoy decidiendo sacarme la careta, ¿sí? No me voy porque no me vibra. Estoy haciendo mi trabajo. No me gustó lo que me dijo, pero en una de esas tiene razón. Humildad, aceptación. No me cae bien lo que han dicho de mí, pero ¿sabes qué? Voy a llamarme al silencio y voy a observar que tal vez lo que se dijo de mí, gran parte de verdad tiene. ¿Se va entendiendo? Primera tierra. Me callo, acepto, me autoobservo y aumento los días o las horas de meditación. Por eso tiene que ver el tema que vamos a tocar al final. Abril y mayo, dentro del plan estelar, es el proceso de decantación, uno de los procesos de decantación más potentes, para empezar a determinar de verdad, sin caretas, que realmente estoy haciendo esta labor interior. ¿Se va entendiendo? Bien. Y así damos por finalizado la primera parte. Espero que les haya sido clara. Tomen agua, acomódense para que se pueda entender un poco que todo lo que están haciendo, labores cuánticas, porque el lenguaje de este futuro inmediato es la cuántica. Darle respaldo científico a la cuántica. Lo que no veo es. Y resulta que lo que me contaron que era, parece que no era tanto. ¿Sí? Bien. Entramos a un tema totalmente diferente.
Otra cosa, dentro de los temas de la madre de los vicios que me olvidé de mencionar y que sobre todo América tiene que trabajar muchísimo, que es salir de la posición de victimismo. Por mi culpa, por mi gran culpa. Es parte del ego, ¿sí? Parte del ego. No me enseñaron, en mi época no se hacía, a mí mis padres me dieron mi ego. Eso también forma parte de la segunda tierra. Ahora, mis padres me dieron lo que pudieron. Mi mamá vivía en el campo, mi papá en la chacra o en el barco, no tuvieron primaria, secundaria, que tal vez Europa no lo haya vivido. Toda América sí. Bendigo la labor de ellos porque gracias a ellos yo estoy acá y con eso me quedo. ¿Sí? Suficiente. Cuando acepto, bendigo y agradezco a mis antecesores, el proceso de sanación ya no necesita más nada. Pero requiere ante todo y tiene que ver con mi honestidad. ¿Se entiende? Bien. Segunda parte, nada que ver. Nada que ver y todo que ver. Nada que ver como materia. Bien. El mundo cuántico de vuelta se presenta en este tema que voy a tocar, que tiene que ver justamente con estos grandes movimientos atmosféricos. Entramos en el mundo de lo que estas corrientes en todo el mundo se está llevando a cabo, un proceso de depuración muy potente que tiene que ver justamente con el conocimiento de los reinos elementales. Se habla mucho, se pinta mucho, se ayorna mucho y se desvirtúa grandes cosas históricamente que marcaron el conocimiento del mundo, de los reinos elementales, del agua, de la tierra, del fuego y del aire. Voy a hacer hincapié específicamente en el reino del aire porque justamente es en el área donde mayor investigación seria empezó a quedar como registro histórico verdadero, ¿sí? Estamos hablando ya del siglo XVII, ahí arranca la primera investigación seria sobre el mundo elemental. No estamos hablando desde el aspecto esotérico, no estamos hablando desde el punto de vista fantástico, sino que estamos hablando desde el punto de vista de investigación científica. Muchos de aquellos que amamos realmente el mundo o el reino de los elementales a través de Madre Gaia, a través de Madre Naturaleza, tenemos que tener en conocimiento, creo que muchos de los que están acá lo habrán leído o lo habrán manejado, que es como investigador pionero, al padre Robert Kirk, ¿sí? Ahí lo tienen en pantalla. El padre Robert Kirk, gran conocedor, Kirk, e investigador, déjamelo ahí por favor, José, gran investigador científico serio sobre el mundo elemental. El padre, sacerdote franciscano, nacido en la zona de Escocia en el siglo XVII, ya en ese entonces un pionero de los que empezaban a anclar el conocimiento del mundo feérico. El padre Kirk hizo un condensado en el siglo XVII, donde realmente aboca su vida a estudiar con seriedad al mundo de los elementales, en especial al mundo de las hadas.
Van a notar que ahí el padre Kirk, en la imagen que está, una de las pocas que se tiene de esa época, están como pequeñas figuritas humanoides que están bailando alrededor de él. Bueno, el padre Kirk, uno de los pioneros en el campo de los reinos elementales, estudió todo, estudió el mundo de las sirenas, el mundo de la salamandra, pero hizo hincapié en su condensado histórico, en el llamado justamente La Comunidad Secreta. Es un libro que fue vedado muchos siglos. Obviamente, siendo un ministro, fue muy perseguido por la Iglesia en la época de la Inquisición. Estamos hablando ahí 1691, 1692, que es la época donde el padre traduce de manera organizada y científica el primer estudio serio sobre el reino de las hadas, con todo lo que significaba, lo coligado a él, y que en este tiempo, debido a la ignorancia y la falta de conocimiento en el mundo de estos seres, se aperturan o se han aperturado portales donde han provocado grandes alteraciones a nivel energético, a nivel espiritual, justamente por esa falta de conocimiento. ¿Se entiende? El padre Kirk menciona ya en el siglo XVII, y fíjense el impacto que tiene en su investigación, donde él, obviamente nativo de la zona de Escocia, de la zona de las Islas Héridas allá en Irlanda, relata científicamente algunas técnicas para no caer, decía él, fíjense, para no caer en las manos de las hadas o de los elementales. El padre Kirk cuenta dentro de su compendio que había aprendido a través de excursiones, investigaciones y testimonios, porque fue el primer investigador fuera de su condición sacerdotal que investiga y plasma en un compendio testimonios de personas que tuvieron experiencias muy fuertes con los elementales, en especial con las hadas. Bien, en estos relatos que cuenta Kirk, aclara, manifiesta y solicita que aquellos que transiten lugares que sean muy ricos en vegetación, nunca, si empezaran a escuchar, a acampar y empezaran a encontrar comida, como flores, como frutos, no se consumiera, porque automáticamente, una vez que uno acepta la comida de las hadas, apertura su campo y son, no vamos a decir abducidos, pero desaparecen de la línea temporoespacial actual. Fíjense lo que estamos hablando, siglo XVII. El padre Kirk dice que por eso reclamaban en varios apartados en su libro no comer o no aceptar comida de las hadas, porque esa comida provocaba un cambio, una alteración electromagnética en el cuerpo, y la persona, si bien entraba en un estado de niebla mental, no perdía el conocimiento, pero creyendo, comiendo cualquier tipo de fruto en esa zona, perdía la noción del tiempo, y lo que parecía unos pocos minutos, cuando lograba salir de ese estado y volvía a su lugar de origen, había pasado a veces semanas y a veces años, ¿sí? Entonces, el padre Kirk, con esta enciclopedia, asienta el primer concepto de los llamados viajeros del tiempo.
Se dice entre las historias relatadas y plasmadas por el padre Kirk que muchos viajeros del tiempo, y eso implica zonas de Córdoba, zonas del sur, la parte septentrional y sur de Chile, la zona de la Amazonía, la zona del sur de Francia, obviamente toda la zona de Irlanda y de Inglaterra, donde fueron conocidos los primeros viajeros del tiempo. Pues el primer asentamiento de terminología como viajeros del tiempo se lo debe a Robert Kirk, ¿sí? De aquí la importancia de entender que el padre Kirk ya hablaba de la física cuántica y de la matemática fractal. ¿Se entiende por qué saco a colación esto? Bien. El otro de los principios que el padre Kirk mencionaba en estos famosos libros, que la Iglesia trató de que fueran totalmente vedados y destruidos, gracias a Dios, algunos originales fueron rescatados, guardados y se utilizan hoy en día con carácter científico en la Universidad de Edimburgo, ¿sí? Gracias a Dios. Otro de los principios o características que hablaba el padre Kirk para esos tiempos, estamos hablando del año 17, que aquellas mujeres en aquellas aldeas, se menciona algunas de ellas, sobre todo en algunas islas, en islas Héridas. No voy a dibujar, no busqué mapa, búsquenlo, googleen ustedes. Aquellas mujeres o aquellos viajeros que tenían contacto con estos seres elementales podían adoptar diferentes formas, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Les voy a pedir al José que para recrear un poco estos conocimientos cuánticos y que tienen la imagen siguiente, José, tienen un correlato para este tiempo, es que se dice que estas hadas o estos seres elementales habían tenido contacto con humanos. Y las primeras nociones era que se los entretenían durante el trayecto y iban perdiendo la noción del tiempo, se iban quedando en esos lugares. Por eso se dice en esta gráfica que lo tomé de TikTok, no tomes ningún tipo de alimento porque podés llegar a perderte. La consecuencia de esta pérdida generó que se asentó, según el padre Kirk, las relaciones entre humanos y seres elementales. La siguiente, José, donde se ven los elementales que Juan Manuel me envió. Estos elementales no son pintados de manera tan agradable como los cuentos de Disney, sino que son seres que han salido del ámbito fantástico. Hay otros tratados donde hablan de la civilización de las hadas que por desconocimiento o procesos planetarios que oscurecieron al mismo, los anteriores, José, por favor, hicieron que estas hadas fueran desapareciendo del plano humano, ¿sí? Bien, esta cruza de humanos y seres elementales determinó la gestación de niños, que fue correlato perfecto, José, correlato asentado en estos tratados, donde los niños que nacían de esta cruza fueron los que dieron cabida a la aparición de capacidades que se fueron trasladados por descendencia a muchos de nosotros. En estas gráficas, perfecto, José, la siguiente, hay 2 o 3 que le pedí a Juan Manuel me ilustrara, son relatadas científicamente por el padre Kirk
donde así como establece el primer concepto de viajeros del tiempo, el padre Kirk también asienta por primera vez dentro del campo médico el término hibridación. Imagínense, siglo XVII, hibridación, cruza de elementales que se aparecían en cualquier parte del planeta, pero en especial en aquellos lugares donde habían vórtices que tenían aspecto humanoide natural, que provocaban la cruza de hombres y mujeres, pero que el fruto de esa cruza determinaba la salida de niños con capacidades diferentes. ¿Sí? Gracias, José. Y esta cruza que determinó el concepto de viajeros del tiempo y el primer concepto en el siglo XVII de la terminología hibridación. ¿Sí? Un término tremendamente actual y que se considera que los documentos desclasificados de toda esta serie de científicos aparentemente que han desaparecido en estos últimos meses, la gran revelación tiene que ver justamente con las manipulaciones y el enorme porcentaje de hibridación que hay en el planeta. ¿Sí? Por eso se me pidió hablar de dónde salía gran parte de estos orígenes de hibridación. Ya en el siglo XVII, la cruza de razas élficas y sobre todo de hadas marcó el nacimiento y la llegada de híbridos al planeta que tenían capacidades diferentes. ¿Se entiende? ¿Sí? También en esta compendio del padre Kirk, y también tiene correlato con otros que voy a mencionar, hablan de que estos niños también tenían la característica de que tenían capacidades diferentes, y también se investigaba a aquellos que en pueblos estaban embarazadas, las mujeres que tenían en zonas de granja o cercano a lugares montañosos o boscosos, los niños eran cambiados, ¿sí? Y nace el tercer término, y es la clonación. Se dice que se debe a esta raza llamada, les voy a leer porque a veces me cuesta, los tuata. Los tuata eran los encargados de hacer el cambio de niños cuando se producía la aparición en determinadas mujeres en las aldeas. ¿Se entiende? ¿Sí? Y que el relato consecuente con estos hechos mágicos para la época, pero que fueron asentados científicamente, es que tanto la clonación de niños como de personas duraba solamente 3 meses, ¿sí? Después, al término de ese tiempo, la persona o el niño terminaba falleciendo en circunstancias misteriosas. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué era importante sacar a colación en este tiempo donde se nos anuncian grandes documentaciones desclasificadas venidas desde el Pentágono, desde la NASA y desde otros lugares, donde van contando verdades que en realidad desde siglos y desde eones de tiempo ya se plasmaba de manera histórica, pero muy vedada desde el aspecto religioso? ¿Sí? Bien. El padre Kirk también muere a los 80 años de una manera sumamente misteriosa. Se dice que un día antes de fallecer salió a dar sus largas caminatas cercanas al lugar donde él había llevado a cabo toda su vida la investigación sobre los reinos elementales, y fue a lo que se conocía en Irlanda como el Cerro de las Hadas,
y se dice, y creo que hay una foto, una imagen recreada de la época, José, donde se dice que el padre Kirk tuvo un derrame cerebral bajo la fronda de ese árbol, en la cima de las hadas, y que allí falleció el padre Kirk. Su tumba está muy cercana a ese árbol. Hoy en día turistas visitan en esa zona. También cuenta la leyenda que solamente el vehículo del padre Kirk cayó ahí y que su real ser fue trasladado como viajero del tiempo a esos lugares donde habitan hoy en día estos elementales, en especial los elfos y las hadas, ¿sí? Esa es una recreación de el padre Robert Kirk cuando fallece y asienta de manera científica el primer conocimiento sobre los reinos elementales. ¿Mm? Ahora nos trasladamos a este tiempo y siguiente a este, José, van a ver que esto solamente no es conocido o no es conocido por mucho. La foto siguiente, José, y van a notar que acá en Argentina, y voy a leer, siguió este tratado con mucha cercanía, amplió la labor. El psiquiatra argentino Néstor Berlanda, hay una foto, José, donde él siguió muy de cerca, sobre todo el testimonio de un señor argentino también llamado Juan Oscar Pérez, donde dio una serie de testimonios muy certeros sobre el contacto y la experiencia con el mundo elemental, en especial con hadas y duendes. No, José, bueno, ya que dejaste, déjalo ahí. El siguiente, el anterior o el siguiente. Néstor Berlanda es un médico psiquiatra actual que habita acá en Argentina, da clases de psiquiatría en la Universidad de Rosario, está muy activa el trabajo del doctor Néstor, y Berlanda amplía este relato con estos elementales y se traslada, siguiente, José, se traslada al sur de Argentina. Hay una foto, José, que te mandé, o lo voy a mostrar acá en el celular, ya que tal vez José no encuentra. El doctor Néstor Berlanda, ya les muestro quién es un hombre de unos 50 años, es profesor en la Universidad de Rosario. Acá está el doctor, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí está. Es un psiquiatra, está elaborando increíbles labores acá en la Universidad de Rosario, y se traslada al sur de Argentina, y a él le debo, Fresia, el conocimiento de cuando viajaste a hacer tareas en Ushuaia. Los bosques de Ushuaia tienen exactamente la misma característica que las de Irlanda y también las de la llamada Avalon, ¿sí? Bien. Este psiquiatra que está ahí en pantalla lleva a cabo hoy en día labores científicas con mucho recaudo, pero ampliando los conceptos de hibridación, viajeros del tiempo y clonación, ¿sí? Y obviamente aquellos que quieran saber mucho más de las características que tienen estos híbridos que hoy en día se dice que interactúan con la sociedad planetaria humana, están estos dos españoles. La foto que siguiente José colocó, son ahí la siguiente, José, que es Jesús Callejo y Carlos Canales. Son dos españoles que tienen bibliografía muy seria, muy científica sobre los reinos elementales. Ambos españoles, estos que ustedes tienen en pantalla,
han dedicado y dedican su vida. Uno es Jesús Callejo y Carlos Canales, también muy, muy actuales, donde están dando grandes labores en conocer al mundo feérico tan desconocido en este tiempo, pero que a través de la investigación de todas estas personas uno puede llegar a tener realmente conocimientos que se deje de manifestar como nos hicieron creer mucho tiempo desde Disney, donde todo formaba parte de la fantasía y donde este mundo feérico solamente cuando cayó Noche Galáctica y cuando perdió la armonía con el humano, se dedicó a desaparecer a nivel dimensional y habita, dicho por testimonios que habitan el sur de la Patagonia y la zona de las Islas Héridas o en diferentes regiones de Irlanda, habitan lo que se llama los túmulos. Los túmulos son los lugares o portales, ¿sí?, dimensionales, donde se dice a aquellos contactados que pueden lograr accesar a puertas estelares o dimensionales y llegar a diferentes lugares de los asentamientos, no solamente del reino elemental, sino también de otras razas y especies. ¿Se fue entendiendo? De quitar ese mote. Marisa, gracias por estar. Yo lamento que sea una hora bastante larga ya en el continente, pero esto queda todo grabado, así que está perfecto. Desde ya, muchas gracias. Bueno, así se cuenta la historia que los reinos elementales pasaron como tantos hermanos mayores a otras dimensiones ocultas porque habían perdido la armonía con el humano, viven en los famosos túmulos que son muy descriptos en la zona patagónica, en la zona de Ushuaia también, y se dice que los túmulos también abundan en la zona de Antártida, en la zona del norte, descrito por algunos especialistas, y hay un tratado apartado, gracias José, ya que pusiste ahí, déjalo, donde pintan a estos túmulos o a estos tuatas, donde quedaron bastante resentidos con el humano, ¿sí? Se dice, de acuerdo a los testimonios y a los relatos locales, tanto en la zona de Santa Cruz, en la zona de Ushuaia, como en los diferentes lugares de Irlanda, que hay campamentos captados y registrados, donde se siente todo el tiempo, aquellos que puedan colocar el oído en árboles, por ejemplo, los árboles en las secuoyas del norte, en los árboles imantados o electromagnéticos del sur, o en los bosques de Irlanda, que una vez que se aquieta el silencio de la foresta, comienza el ruido permanente, relatado y registrado, de los seres elementales que habitan debajo a nivel dimensional de la Tierra. Se ha descrito que se escuchan martillos permanentes, como que están forjando o que van arrastrando cosas, y que realmente ellos continúan una vida en esas dimensiones hasta que llegue el tiempo de restaurar la armonía con el humano de superficie. Por eso se dice que los tuatas se alejaron tristemente de la historia del humano cuando quedaron muy sensibles. Y voy a contar una historia no tan conocida, y vamos a trasladarlo a Avalon, a la historia del rey Arturo y de Merlín, donde se dice que en realidad fue Ambrosio Aureliano el que en realidad
protegió a todos los britanes y no el rey Arturo. Y se dice en las leyendas locales, cuentan que eso determinó que los tuatas se alejaran del humano, porque cuando iban a entrar en confrontación los diferentes reinos, los tuatas llamaron a otros y presentaron a Merlín, y Merlín hizo un pacto diciéndoles que si ellos daban su servicio para la victoria del rey Arturo, él les iba a hacer un encantamiento, pero que después le iba a devolver la libertad. Resulta que se produjo el enfrentamiento, la batalla, donde queda para la historia al rey Arturo, y dicen las leyendas locales que en realidad fue Ambrosio Aurelio el que realmente dio la vida en la protección de los britanes, y en esa caída de esta victoria, Merlín no cumplió su palabra, por lo cual cuenta la leyenda que hasta hoy en día en muchas excursiones, cuando cae la noche, se acampa en lugares turísticos, y es cuando comienza a escucharse en la espesura de los bosques irlandeses y escoceses, y relatan también en la Patagonia el martilleo constante, y como que continuamente estuvieran en actividad permanente haciendo actividades de manipulación del hierro, ¿sí? Esto quedó como leyenda, no pude encontrar a tiempo relatos más específicos, pero es relatado en diferentes partes del mundo. Así que bueno, esto es también parte de lo que les quería comentar, de que estamos aprendiendo todos juntos a desmitificar y salir de la fantasía de lo que son los reinos elementales, ¿sí? Y la interacción con el humano. Quitar las campanitas de Tinkerbell y ver realmente a los elementales como seres feéricos que aún consideran que no están aptos para entrar en contacto con el humano, hasta que el humano despierte en conciencia y pueda restaurar los lazos dolidos, sintientes, que experimentaron esta gran raza que habita diferentes puntos vorticales del mundo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. No quiero dar, salvo que sea una palabra específica, Eduardo. Continúo con el último punto, porque sé que allá en el norte sí, Leonor, Marisa, Carmen ya deben estar cansaditas. Sí. Hola Mónica, buenas tardes. Solo una pequeña acotación de una experiencia, Mónica. Sí. Hará unos 20 años atrás, fuimos con mi señora, con mi familia, fuimos a Argentina, en la parte de Bariloche, ya a Bariloche, y a mi señora se le presentaron en la noche estos seres. Y claro, había otro conocimiento, no había este conocimiento de ahora, y le da mucho miedo, le dio mucho miedo. Sí. Incluso toda vez que vamos a Argentina, nos queda al otro lado de la cordillera, a San Martín de los Andes o a Bariloche, están estas figuritas como artesanía. Sí. Hay muchas de estas figuritas que las venden, es muy atractivo, y mi señora cuando las ve dice, no, porque yo los vi, a ellos se le presentaron en la noche, y ella los vio, pero le tomó un cierto miedo. Peor. Entonces es para dar ese testimonio que por lo menos un cercano mío los vio Sí. y esto es real. Sí, es real, es quitar la fantasía y saber que ellos existen, Eduardo. Así como vos estás contando, yo tengo una serie de testimonios que lamentablemente a veces se hace largo, porque usted está, bueno, Carmen y todos están, yo me preocupo mucho por ellas, el bienestar de Leonor, Marisa. Hay muchísimos relatos, Eduardo, que cuentan en la zona de la Patagonia, en la zona de Córdoba capital, perdón, en la zona de Córdoba, Capilla del Monte, en la zona de Salta, en la zona de Centroamérica, México, relatos de los hombrecitos que salen
cercanos a la caída del sol, y que se eligió por eso, porque quedaron tan sintientes por la falta de entrega en su palabra de la raza humana, que decidieron pasar justamente a través de estos portales dimensionales llamados túmulos, y que habitan y esperan. Se dicen que las leyendas, no solamente del padre Kirk, sino por eso estos pioneros en el conocimiento serio de lo que son los mundos feéricos, esperan ansiosamente no espantar al humano para restaurar el lazo perdido. Lamentablemente, y lo cotejo de propia mano, viajé a Ushuaia, ahí también en la zona de Ushuaia, donde viajó Fresia a hacer unas labores planetarias. También, Eduardo, hay un bosque y donde están el turista, o sea, los guías turísticos, te van diciendo los lugares donde habitan pueblos. Ellos lo toman con mucha seriedad, habitan pueblos enteros de seres feéricos, ¿sí? Llámense duendes, llámense elementales de la luz, del agua, lo que sea, pero hay mundos feéricos, como también en la zona de Ushuaia, en la zona del pasaje de Beir. También hay relatos pesqueros donde se dicen que están pequeñas ciudades marítimas de sirenas, por ejemplo, ¿sí? O sea, pero como todo se desvirtuó tanto que realmente nos generaron un proceso de temor, de ignorancia y de desconocimiento, ¿sí? Así que bueno, yo era algo que les quería compartir porque tenemos que empezar a hablar como gente en conocimiento también de estos seres extraordinarios que marcaron y no en balde forman parte de la creación de la fuente que todo lo es. Solamente que nos falta mucho respeto, dignidad y conocimiento en saber que la contaminación, la dualidad y la distorsión también fue provocadora para que se produjera estas disrupciones y ellos pasaran a dimensiones ocultas y tomaran acciones en represión hacia el humano. Por eso se dice que no hay que comer ni siquiera, eso nos recalcaban, fíjate vos, Eduardo, cuando yo fui a Ushuaia y me tocó un día de lluvia, lo primero que nos dijeron es que si encontrábamos frutas, caramelos, por ahí, que no se tocara nada, porque uno puede caer en manos justamente de estos pueblos que llevan al humano y que el humano cree que fue simplemente unos minutos que se fue, pero realmente muchos relatos serios hacen que cuenten relatos de gente desaparecida, ¿sí? Bien, era eso, eran conceptos de clonación, de hibridación y de viajeros en el tiempo que realmente ya existían desde hace muchos siglos. ¿Les gustó eso hasta ahí? Y vamos al último punto, porque hoy vino la maestra con todo. Y se engancha otra vez con la frecuencia Schumann y resulta que cerramos capítulo, entramos a un movimiento más actual, más espiritual, nos llega a todos nosotros, aparte del equipo, hace muchísimos años venimos festejando y sé que la gran colectividad chilena lo hace, Perú, Bolivia, en la zona de Montserrat, y es justamente la gran celebración de luna llena o luna de las flores que se va a hacer el 1 de mayo, que es nuestro famoso Huesac, ¿sí? Así que entramos a la última parte del Huesac, donde se anuncia justamente un Huesac muy diferente, mucho más espiritual, y que, por ejemplo, Chile tiene gran importancia en este Huesac, ¿sí? En la zona de Chile, y que por frecuencia tiene la frecuencia 10, la frecuencia de la Kundalini. Se erigió uno de los Budas más grandes de Latinoamérica, ¿sí?
¿Qué es el Wesak? Y bueno, el Wesak es una celebración mundial, tradicional, en el mundo de la India, en el mundo del hinduismo, donde se celebra no solamente el nacimiento, no solamente la iluminación y no solamente ¿cómo se dice hoy en día? La trascendencia de Siddhartha Gautama. Eso es el Wesak. Se celebra con y te voy a pedir una imagen que me encantó, que lo cotejó Juan Manuel José. Es un día, son fechas muy, muy sagradas para el budismo, pero que se conmemora cada día más con una mayor expansión global. Se celebra en este plenilunio y es el mes del Vesaka, bajo el calendario lunar hindú, que es abril y mayo, llega el Wesak. El Wesak, y voy a leer porque se celebra en esa, miren la imagen maravillosa, si la podés ampliar, José, me encantó. Esta es prácticamente la que se está preparando en la zona de la India, y el significado que tiene esto es que no solamente se celebra el nacimiento, sino que en Lumbin, así suena, la actual Nepal, nace ya la procesión, ¿sí? Esto continúa en la zona de Gaya, Gaya se escribe, que es específicamente en la India, para terminar la trascendencia de Siddhartha Gautama en el Kushinagara. Estos tres estadios determinan el origen del Wesak como expresión de la gran espiritualidad, y se trata de anclar en este plenilunio, por eso va a ser tan potente en este año 2026, el año de la gran revolución, porque este Wesak va a determinar la gran liberación planetaria. No tiene que ver únicamente con el budismo, como otros años se venía gestando y celebrando. Este año, con la primer luna llena, que justamente, y ahí sí tiene que ver la presencia zodiacal occidental conocido, que es la primer luna llena en Escorpio. Y saben que Escorpio son las aguas más y más profundas del ser humano y justamente de nuestro planeta. Por eso es que es tan trascendental esta fecha, que va abarcando desde la eyección solar del 15 y que va a extenderse prácticamente hasta el 7 de mayo, generando en situaciones globales mundiales como lo que vivenciamos en América del Norte en estas horas, como también va a haber grandes manifestaciones individuales. Es una fecha donde nos guste o no nos guste, vamos a generar procesos de transformación muy, muy profunda. De allí hacer referencia a los exabruptos volcánicos, ¿sí? Nos guste o no nos guste, vamos a transitar situaciones de mucho estrés, de mucha irritabilidad, y una luna llena implica justamente que nuestras emociones más profundas, justamente por eso tiene que estar Escorpio mostrándonos que el sondeo esta vez va a ser muy, muy abisal, ¿sí? Las emociones, las más guardadas, corren el riesgo de manifestarse. Entonces tratemos que no sea de manera volcánica, sino que sea trabajada, elaborada, autoobservada,
para que de esa manera sean el proceso de transformación que nos trae esta luna floral, porque no se va a detener. Va a implicar sí o sí que esa transformación va a seguir saliendo desde los sustratos más profundos. Por eso es conveniente que hagamos la labor y empecemos a ser honestos, a cerrar ciclos, a transformarnos, porque realmente Escorpio no va a dejar que eso ocurra y se va a ir acentuando a través de los diferentes cuadrantes planetarios, entrando Mercurio, entrando Marte, entrando Urano, que sí o sí en diferentes aspectos van a generar que salga a la luz lo que en teoría tratamos y continuamos por nuestro sistema de creencias mantenerlos bajo control. Esta vez no va a ser posible. ¿Se entiende? Siguiente, José. Por lo tanto, este Wesak que viene acompañado de un conocimiento mucho más profundo, de que estamos sabiendo de que hay eyecciones solares, de que están determinando un gran cambio en mi persona, este Wesak tiene que ser vivenciado con absoluta coherencia y madurez. Para aquellos que no sepan y crean que solamente en la India se celebra el Wesak es un momento de frecuencia planetaria muy, muy particular que genera portales dimensionales que habilitan una extraordinaria anuencia a todo el planeta y que por una cuestión de orden planetario va a generar hechos que pueden llegar a llamar la atención muy, muy potente. Por lo tanto, España, con la frecuencia 20 a nivel de matemática fractal, en este Wesak va a empezar a vivenciar procesos mucho más profundos, porque la frecuencia de España, siendo 20, es justamente el sacrificio y la entrega hacia toda América. ¿Por qué? Porque a través del Wesak se va a acentuar justamente la enorme sanación que España va a otorgar, sanando una línea dimensional de tiempo y espacio de muchísimo dolor. Así que España es extraordinaria la labor merecida que está haciendo. ¿Se acuerdan cuando les decía, por qué no viene de Francia? ¿Por qué no vienen avatares de, no sé, de Irlanda, no vienen de Italia? Porque es España, la gran samaritana planetaria, para hacer la entrega de amor y sacrificio hacia toda América, restaurando de una vez por todas, de manera paulatina, una línea de tiempo y espacio muy, muy dolorosa. ¿Sí? Así que la importancia del Wesak, gente, este año va a ser trascendental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta la Santa Sede, el 1 de mayo, envía como una especie de delegación, porque se considera que este 1 de mayo, en unificación con el movimiento cristiano tan potente en todo el planeta, en especial las Américas, utiliza, por decirlo de una manera amorosa, esta frecuencia venerada y celebrada en todo el medio asiático para aprovechar la liberación y la unificación de la espiritualidad, ¿sí? Ahí el Wesak cobra relevancia planetaria. Le voy a pedir al José la siguiente imagen del por qué se dice que en el valle donde se celebra el Wesak hay testimonios, hay relatos, hay fotografías que no me dio tiempo a encontrar. Es el momento
donde el Buda, a través de la liberación del dolor, la libertad y la soberanía, se mancomuna con la enorme frecuencia de nuestro amado Jesús o Joshua, ¿sí?, trayendo justamente el más alto calibre de amor planetario. Imagínense, se une el Joshua y el Buda. De allí que este Wesak es tan trascendental para la humanidad a nivel vibracional y de frecuencia, ¿sí? De allí la importancia de que se celebre en la casa con uno mismo, ¿sí? Hasta dónde tu proceso de liberación interior se está llevando a cabo y hasta dónde estás haciendo la práctica diaria de realmente brindarte amor incondicional hacia tu persona. Ese día ya se está celebrando, porque a nivel dimensional estos no es de un día para otro, estas frecuencias ya se están unificando, por eso esta luna, este plenilunio tan potente, tomó el nombre de luna de flores para la gran primavera norteña, y porque realmente España comienza a distinguirse en su sacrificio y entrega con su frecuencia 20, donde alcanzamos, aunque no parezca, Argentina con su frecuencia 44, que es el equilibrio, es el yin y el yang, es la emoción en constante proceso, y estamos alcanzando un nivel equilibrante bastante notorio, porque todos los peores eventos catastróficos no se han llevado a cabo, y gracias a Dios se están resolviendo, recalibrando, liberando y adaptando de manera diferente, ¿sí? Por eso le correspondía a Argentina generar el inicio de este equilibrio, para que de esta manera este año 2026 le toca por frecuencia, obviamente, la triangulatura sagrada a México. México, como frecuencia 33 maestra, va a traer el crecimiento de una espiritualidad nunca vista. Por eso es que se dice, va a haber un despertar masivo. ¿Pero por qué va a haber un despertar masivo? Porque se van unificando las fuerzas territoriales, geográficas, planetarias. Si bien Argentina está llamada a dar el puntapié inicial, no se logra nada si no está la frecuencia maestra que lo pone Chile junto con Bolivia y Ecuador. ¿Sí? Y cuando se da ese proceso, entra a tallar la frecuencia de España y de Portugal, para entender que ese despertar lo está llevando a cabo nuestra noble tierra mexicana, porque es la más cercana a lo que estuvo Lemuria. Entonces, no es para pintar de rosa, gente, no es para pintar de rosa, es para pintar la coherencia. Y a través de esta triangulatura, imagínense, Argentina, acá abajo, México, España, como siempre les decía, la geometría sagrada comienza por lateralidad a convocar a todo el resto de las frecuencias planetarias colindantes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Porque en el universo, en el cosmos, todo es como esa imagen. Lo que no se ve, lo que no se puede palpar, pero lo que está, ¿sí? Pero sabiendo, entendiendo y aprendiendo, como niños en esta escuelita, vamos sabiendo que todo lo que se nos ocultó comienza a formar parte de mi habitualidad en coherencia, ¿sí? Entonces, este Wesak marca
el más alto nivel espiritual y amoroso. ¿Se entiende? Por ello tenemos que prepararnos, porque se sabe que esto no va a ser un lecho de rosas, pero sí va a ser un lecho de un crecimiento más maduro y coherente, para dar cabida al lenguaje cósmico que es la cuántica. Lo que no se ve empieza a ser tangible. ¿Sí? Entonces, ahí es la responsabilidad, la coherencia y la espiritualidad madura. ¿Se va entendiendo? Ya no es un misticismo barato, esotérico o fantasioso. Entramos en el campo del conocimiento maduro, certero, donde lo que le pasa a Venezuela me pasa a mí, y lo que le pasa a la India yo también lo siento. ¿Sí? Entonces, aprendamos a empezar a entender el concepto del uno. ¿Sí? Por eso esta fiesta del Wesak es celebrada y va a ser celebrada de una manera totalmente diferente a otros Wesak, con un mayor calibre de madurez, con un ser humano que realmente comienza a comprometerse con la espiritualidad madura, con el conocimiento equilibrado y con un amor mucho más entendido. Eso era la entrega que hoy les quería hacer. Espero que realmente dentro de sus posibilidades sigamos aprendiendo todos juntos, a que realmente seamos coherentes con las acciones que hagamos. Que cuando vayamos a sanar las aguas, no crean que es solamente un canto, un tambor y me olvido, ¿sí? Que existe un universo donde hay seres que nos esperan para que nosotros entendamos el respeto en las cuales ellos habitan. Que podamos entender realmente que el amor incondicional es, vuelvo a decir, no es una condición de cantos melodiosos. Empieza a vivenciar la humanidad la famosa teoría de las cuerdas, ¿sí? Donde el conocimiento hace que por vibración vayan vibrando secuencialmente como la frecuencia Schumann, la armonía, para poder empezar a entender qué significa el ser uno. No llegamos a lo que llegamos si no tenemos la ayuda o no entendemos el concepto de lo que es la red. Por eso nunca se entendió esa geometría circular llamada flor de la vida. Se la colocamos como adorno en diferentes lugares y eso es la geometría sagrada. Nunca entendimos. La flor de la vida somos nosotros. Esa geometría colocada como un cuadro, como la contratapa de un celular o con lo que sea, esa frecuencia existe, está plasmada a nivel electromagnética y va a haber en muy poco tiempo, porque estamos en la era cuántica, personas que van a empezar a captar cómo sale de mí, ingresa Eduardo, entra Mariana, va a Cecilia, toma a Carmen, a Leonor, al Merlín que está acá a mi lado, ¿sí? Y si nos vieran desde arriba, vamos a mostrar una magnífica geometría circular desde el cosmos llamada flor de la vida. Muchísimas gracias. De corazón, espero que les haya servido. Si me extiendo muchas veces es para que se entienda que la labor, el accionar de cada uno de nosotros es tremendamente válido, ¿sí? Otra cosa, y te agradezco, Héctor, que esté en el aire,
muchos de los que están dentro del taller cuántico del José, hay personas, como el caso de Héctor y tantos otros, que tienen capacidades extraordinarias y que por nuestra vedación individual, cuando llegamos a este planeta, perdimos como los elementales la confianza de creer las capacidades ilimitadas que poseemos, ¿sí? Estas personas como Héctor, que trabajan en silencio, y muchos de ustedes lo vieron en esta labor en la península ibérica, han podido comprobar la capacidad extraordinaria que tiene de mostrarles a ustedes de manera simple las líneas de espacio-tiempo de cada uno de ustedes, ¿sí? Lo que no se ve, lo que no se es consciente, pero de lo que sí tenemos que aprender diariamente. Ahí está el trabajo del Padre, ahí está la frecuencia Schumann, y ahí está del por qué es importante manejarnos, gente, en red coherente, en red armónica, porque en este tiempo, cuando esta persona llamada Mónica Silva se toma la labor quincenal de contra viento y marea, contra montones de inconvenientes con el José, que tiene que hacer su trabajo cuántico con otros grupos, ensamblar y se expanda en geometría, gente. Cuando yo digo abro campo cuántico, yo lo abro con total, absoluto conocimiento de causa, donde sé que hay seres intangibles que han estado escuchando, porque aunque no convoqué a Claudia, sé que varios de los que estaban en las heridas están parados a pocos metros míos, y que también el Padre Kirk está gustosamente tomando notas en esta aula, ¿sí? No me río, no lo tomo como fantasía, sino como lo tomo como un aprendiz en conocimiento constante. Entonces, al mencionar a Héctor, traigo a colación de que cada día tenemos que ser conscientes de la labor que estamos haciendo, porque estamos entrando en un pasaje, en una interfase, diría el Zafayud, diría Andrea, en la última parte del Armagedón, donde estamos teniendo totalmente conocimiento, gente, de que somos seres multidimensionales, y esto trae aparejado un conocimiento mucho más amplio. Puedo tener y empezar a tener conocimiento, que puedo empezar a hablar con Eduardo telepáticamente, que puedo ir a ver cómo se encuentra la cadera o la rodilla de Carmen, ¿sí?, a Valencia, o que me puedo trasladar y compartir un té con Fresia en Arica. ¿Se me entiende? Porque yo, Mónica Silva, estoy en perfecta coherencia y sabiendo que si yo creo, yo creo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, seamos respetuosos de nuestro cuerpo, porque estamos entrando a tallar lo que significa la multidimensionalidad. Aprendan a soltar, porque no la vamos a pasar bien ninguno de nosotros, y que este crecimiento sea de todos los días. Ahora sí, gracias de corazón. Espero que sea clara. Sí, María Marina. He estado un poco con problemas de mi voz, no sé si se escucha. Igual he tenido un poco malo el internet hoy día, pero quiero, no sé, ayudarte en la confirmación de los seres que nos acompañan, que están en todos los lugares, y también esos otros que no tienen alma. Yo hace años atrás le comenté al José lo que estaba pasando en cierto lugar, y quiénes eran y quiénes no eran. Entonces esto ya no es de ahora. Entonces, si nos están dando esta información, es importante que seamos súper coherentes y que no nos dejemos llevar, porque las redes mienten mucho en muchas cosas, y personas en los grupos que
unos para arriba, unos para abajo, no sé si se entiende. Entonces, es lo importante, que estemos centrados en nosotros y nos sanemos, nos limpiemos. Porque, por ejemplo, yo esto de la neumonía, porque estuve súper grave, no le pedí ayuda a nadie, porque dije yo, tienen que sacarme de acá. Fue increíble todo lo que he aprendido y todo a donde me han llevado. Entonces, todo ese otro conocimiento ha sido una confirmación de esto. Y lo que viene ahora del WhatsApp es una fusión de todo nuestro corazón, nuestro amor, pero es importante que nos metamos en esas centrífugas porque así me lo mostraron, para sacar todo lo que no es, todo lo que es falso y que nos han metido de todas las formas. Entonces, es muy importante que creamos nosotros. Así es. Bueno, eso porque para que no se largue más. Un besito, nos amo infinito, infinito. Gracias, María Alejandrina, porque lo que expresa María Alejandrina es así, es exacto. No hay que agregar más, yo solamente soy una voz contante, pero por eso nos afectan nuestra parte respiratoria, ¿sí? Eso también quiero que entiendan, que todos aquellos que padecemos, y me incluyo, problemas respiratorios, es porque están tratando también de que aprendamos a despojarnos de tantas tristezas, de tantos abandonos que hemos tenido, todo lo que significa la flema en mi pulmón, las laringitis, las faringitis, todo lo que me callé, no como esta encarnación, sino como clan, ¿sí? Y en este tiempo es ocuparnos de nosotros para eliminar la mayor cantidad de emociones atrapadas a través de la flema. Entonces, el aceptar y transitar estas neumonías nos ayudan a entender el proceso de liberar emociones atrapadas. Moni, y no es solo de esta vida, son de vidas pasadas también. Y por eso estoy diciendo, de otras vidas, de miles y de miles, en las cuales fuimos esclavos, fuimos sometidos, fuimos ultrajados, fuimos abusados. El pulmón se hizo cargo de eso, ¿sí? Por eso es que en este tiempo, en la próxima escuelita voy a tocar específicamente mucho más biológico para que empecemos a tomar en cuenta de que debemos empezar a sanar, escuchar y aceptar a cada uno de nuestros órganos. Gracias, Alejandrina, porque fue muy grande el testimonio que da, lo mismo cada uno de ustedes, Eduardo y todos, porque la única manera, como les digo, no importa que no estemos en las redes, no importa la cantidad, pero sí la calidad, de lo cual se nos sí exhorta a entregar. Gracias de nuevo, gracias a los que están en este tiempo, a la voluntad de quedarse delante del ordenador en altas horas, como es el caso de Carmen, de Leonor y de todas las chicas, y sobre todo aprendamos a querernos un poquito más, a respetarnos un poquito más. Muchas gracias. Aumentemos el consumo de agua con granitos de sal y continuar desparasitando. No, ya no quiero decir porque a veces hasta yo me canso de escucharme. Simplemente el hecho es que hay que hacerlo, simplemente hacerlo. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga. Bendiga a América, bendiga a Europa y que cada día, en cada encuentro, aprendamos a ser un poco más maduro, más coherente y empecemos realmente a, junto con el WhatsApp, empezar a ser más compasivos con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de Muchas 15 gracias, días. Mónica, por Gracias a ti, Mónica. extraordinaria. Y muy feliz WhatsApp. Feliz WhatsApp, feliz WhatsApp. Muchas gracias. Feliz Huesa, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, familia. Nos vemos en breve. Que tengáis un bendecido domingo. Hasta ahorita. Gracias, José. Chao, chao.
Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.